Y continuando con el estudio de la función cuadrática, en el video anterior habíamos observado esta expresión en su forma canónica, donde habíamos determinado que cuando tenemos este modelo, podemos determinar el vértice y al tener el vértice, también podíamos determinar el eje de simetría. Sí, ya que este estaba dado por la componente en X. Ahora, si queremos determinar el valor de C, es decir, nuestro corte en el eje Y, tengo dos formas. Una, pasando a mi expresión polinómica, es decir, a mi forma ax al cuadrado más bx más c. Para ello debo desarrollar aquí las operaciones que tengo. Al desarrollar x menos 2 al cuadrado, nos da x al cuadrado menos 4x más 4 menos 1. Reducimos 4 menos 1, 3. Y tengo que c vale 3. Mi componente en el eje Y es 3 y entonces el punto de corte me quedaría 0,3. Ahora, el segundo método que podemos usar es determinando el concepto de cortes en los ejes. Entonces, si yo quiero un corte en Y, lógicamente X tiene que ser 0. Entonces, equivale a evaluar la función para 0. ¿Sí? Entonces, f de 0 me quedaría 0 menos 2 al cuadrado menos 1. Desarrollando las operaciones tenemos que f de 0 es igual a 3 y obtengo mi componente 0,3. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, escriba la función y igual x al cuadrado menos 6x más 4 en la forma y igual x menos h al cuadrado más k. Nos pide expresar de la forma polinómica a la forma canónica. Para ello, tenemos que resolver por el método de completar trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Nos va a servir aquí el proceso que habíamos visto como uno de los métodos para resolver una ecuación cuadrática. Empezamos. Entonces, tendríamos x al cuadrado menos 6x y le debemos separar del más 4, ¿sí? Porque debemos mirar un valor que nos permita completar aquí este trinomio cuadrado perfecto. Ahora, tenemos que determinar b sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, b en este caso es menos 6. Menos 6 sobre 2, menos 3. Menos 3 al cuadrado me da un valor de 9. Y ese es el valor que me permite completar este trinomio cuadrado perfecto. Como aquí sumé 9 para que esta ecuación no altere su valor, debo restar 9. Hallar este trinomio cuadrado perfecto nos da x menos 3 elevado al cuadrado más 4 menos 9 menos 5. Literal B. Dibuje aproximadamente el gráfico de la función y rotule el vértice y la intersección con el eje Y. Necesitamos vértice y el corte en Y para cubrir el requerimiento que nos pide el literal B. Como ya tengo en la forma canónica, yo puedo obtener el vértice. El vértice equivale a x menos 3 igualamos a 0, que me da un valor de 3 positivo,
y la componente en Y será menos 5. Si ya tengo mi vértice HK, el corte en Y inicialmente ya nos da la forma general. En consecuencia, podemos saber el valor de C. C vale 4, entonces la coordenada del corte en Y me va a dar 0,4. Aplicando estos datos que tenemos, 3, menos 5 y el valor de 0,4, y teniendo en cuenta también el eje de simetría para poder graficar. En este caso, el eje de simetría va a tener el valor de 3, porque la componente en X de mi vértice es 3. Con esta información yo ya puedo representar aproximadamente mi gráfico. Sí, porque aquí debemos tener en cuenta que es simétrica, es decir, si yo del eje de simetría recorro 3 cuadritos para tener este corte en Y, ¿sí? O tener este punto de mi gráfica, lógicamente para la derecha también debo recorrer 3 cuadritos, 1, 2 y 3, y nos den este punto y puedo hacer la gráfica. Forma de resolver el mismo ejercicio en caso de que aquí en el literal A no nos hubiesen pedido el requerimiento de pasarlo a la forma canónica, es mediante el siguiente proceso. Tenemos en la forma polinómica. Entonces, yo ya sé que el valor de C vale 4, ya tengo corte en Y que es 0,4. Puedo encontrar la ecuación del eje de simetría con la fórmula X igual menos B sobre 2A y reemplazo valores. B vale menos 6, 2 por A, que vale 1. Haciendo los respectivos cálculos, nos va a dar el valor de 3. Completo acá que la ecuación del eje de simetría es X igual a 3. Como ya tengo este valor, yo ya sé que equivale a mi componente en X. Entonces aquí en el vértice tengo el valor de 3, ponemos los paréntesis, y no sé cuál es la componente en Y. Sí, simplemente como conozco la ecuación del eje de simetría que es 3, ya sé mi componente en X. Pero para hallar mi componente en Y tengo que evaluar la función para el valor de X. Entonces X vale 3. Evalúo mi función cuando tengo el valor de 3. Ingresando los valores, 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 4. Realizando todos los cálculos, tenemos que f de 3 ha sido igual a menos 5. Y ya tengo mi componente en Y, que va a ser menos 5. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos la misma información que obtuvimos en el proceso anterior, pero por un método distinto. Es dependiendo a los requerimientos que le pide el ejercicio, ¿sí? Y si no les limita a hacerlo por un determinado método, ustedes van a aplicar el que mejor se ajuste a su comprensión. Pasamos al ejemplo número 2. Igual nos pide escribir la función de la forma polinómico general a la forma canónica. Lo que debemos recordar es que para poder usar el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, el coeficiente de x al cuadrado debe ser 1. En este caso tenemos un valor de 2.
Para ello hacemos una agrupación con 2x al cuadrado y 8x. Entre estos dos valores sacamos un factor común. El factor común es 2. Entonces me quedaría 2 para 2 a 1, me quedaría x al cuadrado, 8 para 2 a 4, 4x. Y el 11 lógicamente queda fuera del paréntesis. Ahora, para hallar el tercer término para completar el trinomio cuadrado perfecto, tomamos el valor de b, que equivale a 4, lo dividimos para 2, que es 2, y elevamos al cuadrado. Obtenemos un valor de 4. Le ponemos aquí internamente. Como está aquí siempre vamos a tener signo positivo. Si aquí sumé, acá debo restar, ¿verdad? Entonces aquí, como el 4 estaba dentro del paréntesis que se está afectando por el 2, 4 por 2 es 8. Para que no afecte mi ecuación o no se altere, como sume 8 debo restar 8 y ese es el valor que tenemos aquí. A continuación resolvemos ese trinomio cuadrado perfecto y ya tenemos la forma canónica, donde nos pide igual, como en el ejercicio anterior, determinar el vértice, rotularlo y la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, aquí en mi forma polinómico general ya tenemos que C vale 11, ¿sí? Entonces tenemos el punto 0,11 como corte en Y. Y el vértice, si tengo de la forma canónica, yo puedo tener el vértice. El vértice equivale a x más 2 igual a 0, me va a dar x menos 2, y el 3 lo tomamos tal cual. Las coordenadas del vértice es menos 2,3. También tenemos el eje de simetría, ¿sí? Que pasa justo por el centro de la parábola y tiene la ecuación como constante la componente de la coordenada en x. La componente en x es menos 2, entonces la ecuación del eje de simetría va a ser x igual a menos 2. Y eso es todo, chicos, en cuanto a este segundo video. Espero que esté comprendido.